Y bueno, en su programa Económica, como todos los lunes, vamos a hacer un recuento pues, de algunas noticias que obviamente son de impacto en nuestro suplemento Económica, que sale todos los lunes. Y esta vez hemos, como portada para todos ustedes, se ha entrevistado al presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Él es el señor Galvez, Carlos Galvez, y habla acerca de las perspectivas que la economía puede tener con un impacto en la minería, una minería que está surgiendo, una minería que va a dar mucho que hablar en los próximos años, teniendo en cuenta que hay algunos megaproyectos que ya están en cartera. Y bueno, en este informe se habla que la minería puede financiar la educación, específicamente con programas de diversificación para apoyo de los sectores, no solo de educación, porque genera también empleos específicamente no directos, indirectos, como muchos analistas han evaluado. También tenemos nuestra central, que es el tema de innovación para el progreso. Un país que se esté desarrollado, que va en vía de desarrollo, necesita de sus mejores pensadores, de sus mejores personas que den un paso en la tecnología y el desarrollo, porque la competencia en el mundo cada vez es mayor. Y en ese contexto estamos poniendo las perspectivas para los próximos años, qué se debe hacer el nuevo gobierno, que debería implementar un plan para este proceso, porque la innovación también trae desarrollo y genera incremento en la economía y por lo tanto también empleo. Eh, Hoy día vamos a tener un tema interesante para todos, que es cómo gestionar adecuadamente la carga tributaria de las empresas. Obviamente todos nuestros amigos de Andina se han pronunciado al respecto porque esto es un tema que obviamente es cada cierto periodo y que en algunos casos algunas nuevas empresas que se están generando quieren saber cómo van a hacer este tratamiento. Para abordar este interesante tema, hoy hemos invitado al señor Paul Serrano, que él es el gerente de negocios y estrategia tributaria de Quantum. Señor Serrano, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, acá viniendo para conversarles un poco acerca de cómo es que debemos tener las mejores relaciones con la administración tributaria. Para ello voy a poner un poco primero un contexto y darle algunos puntos referenciales, porque el tema en realidad es bastante amplio. Claro, y sobre todo saber cuándo empezar esto, cómo vamos a hacer, en qué momento hay que planificar, porque mucha gente espera o muchas empresas esperan, bueno, cuando ya la ciudad está encima, ¿no? Así es. Entonces, primero hay que tener en cuenta algo, hay que tener clarísimo que la administración tributaria es una suerte de socio de todos los contribuyentes. ¿Por qué? Primero, si nos percatamos así sencillamente, participa del 28% de nuestras utilidades, por lo tanto se va a comportar como un socio y por lo tanto va a verificar el tema de sus intereses a través de fiscalizaciones, requerimientos, etcétera. Eso es como un tema de preámbulo hacia lo que vamos a conversar. Ahora, ¿qué es bueno? Para comenzar, un emprendedor o una empresa que esté comenzando operaciones, lo primero que debe tener en cuenta es en qué régimen va a empezar sus operaciones, a ver si vamos a estar en el régimen único simplificado, si solo en ese régimen, por ejemplo, es en el caso de que solo vaya a trabajar con consumidores finales, ¿no? La bodeguita, la ferretería, etcétera. Sin embargo, si ya estamos ante una pequeña empresa que vaya a necesitar la emisión de facturas y previos requisitos pueda estar ahí, no vaya a tener ingresos más de 520.000 soles, por ejemplo, podríamos estar en el régimen especial del impuesto a la renta. Ya más adelante, si vamos creciendo, podríamos estar en el régimen general, ¿no es cierto? Que es ya que tenemos que tener un contador, libros contables, libros, etc. Ahora, lo segundo que debemos tener en cuenta es la presentación oportuna y correcta de nuestras declaraciones juradas. ¿Ok? Para eso la Administración Tributaria pone a través de su página web, para el tema sencillo, los vencimientos de las mismas, ¿no? Ahora la mayoría de empresas ya está presentando sus libros, por ejemplo, de manera electrónica. Y había una suerte de amnistía sobre las multas de los libros electrónicos, si es que no cumplían requisitos, si es que se habían presentado fuera de fecha. Esta amnistía solo es hasta este jueves 30 de junio. ¿Ok? Nos parece todos atentos las empresas que, Por supuesto. bueno, pues, Los libros electrónicos tienen que presentarse de manera oportuna y con todos los requisitos que la norma precise. ¿Ok? Eso es importantísimo. Luego, las empresas, y esto lo quiero subrayar este tema, la fehaciencia de las operaciones. ¿Qué significa esto?
contar con todo el soporte documentario de nuestras operaciones. Cuando la administración tributaria visita las empresas, muchas veces desconoce operaciones reales, absolutamente reales, simplemente porque no lo parecen. O sea, no basta con serlo, sino hay que parecerlo. Claro. Las operaciones tienen que parecer reales ¿cómo? Con el medio de pago que se utilizó para pagar la operación, con el comprobante de pago, con los contratos, con las guías de remisión, con las órdenes de servicio. La verdad, nos puede parecer mucha documentación, sin embargo, es importantísimo contar con ella. ¿Okay? Luego hay que bancarizar nuestras operaciones, es decir, utilizar los medios de pago. Esto es transferencias interbancarias, cheques no negociables, depósitos en cuenta. Independientemente de los montos, soy de la opinión, bueno, salvo que sea una barrera para el negocio, pero la norma precisa que las operaciones deben ser bancarizadas siempre y cuando sean mayores a 3.500 soles o $1.000. Luego, un tema importantísimo que justamente he estado viendo que la administración tributaria la semana anterior ha estado enviando sendos requerimientos a los contribuyentes está haciendo un cruce entre los trabajadores que tenemos declarados en planilla versus las personas que estamos presentando como colaboradores de la empresa vía recibos por honorarios. Ahí hay un punto que quería comentarle, porque obviamente también pasa en todo lado y en diferentes empresas, es que hay muchos que están en quinta categoría, ¿no? En una empresa como usted menciona, pero también lo están en otra empresa, pero algunos están en quinta categoría y en cuarta categoría. Entonces, ¿en qué momento se debe avisar al empleador? Ok. Lo primero que se debe verificar es si es que la persona debe estar en cuarta o quinta, como dice usted, o en planilla o en recibos por honorarios. Y el principal factor para saber si se debe estar en A o en B es la subordinación laboral. Es decir, que se cumplan con órdenes, que se trabaje bajo un horario de trabajo y bajo la dirección del empleador. Ahora, es muy difícil que una persona pueda trabajar en la misma empresa con un recibo y estando en la planilla, que podría ser un ejemplo. Podría ser pues el caso de una persona que sea un técnico en computación y que adicionalmente la empresa le pida pues preparar un mueble porque tiene otra carrera que es carpintero. Es muy difícil esas cosas, ¿no? Entonces, ahí simplemente lo que tenemos que ver es el tema de la subordinación laboral. Si es que hay subordinación laboral, independientemente de las horas, porque muchas personas o contribuyentes piensan que porque se elabora más de 4 horas no se debe estar en planilla. Y eso no es así. El tema es de la subordinación. El tema de las 4 horas simplemente es que ya no se tiene derecho a percibir la CTS cuando se trabaja menos de 4 horas. ¿Okay? Luego, debemos verificar, y esto es importantísimo también porque por esto la administración tributaria viene desconociendo el crédito fiscal de nuestras operaciones, el tema de las detracciones. Los contribuyentes no tienen muy en claro en qué momento efectuar la detracción del IGB. Y eso debe ser cuando se paga o el quinto día hábil del mes siguiente al registro de la factura en el registro de compras. Lo que ocurra primero. Muchas veces toman solo lo segundo, el quinto día hábil. Y en ese tema, muchos personas que trabajan bajo estos recibos dicen, bueno, pues si a mí ya me realizaron la detracción, ¿por qué a final de año nuevamente me exigen un pago, no? Si se supone que ya estoy al día. En ese caso estamos hablando de la retención de cuarta categoría. Y lo que podría suceder es que, si bien esto viene a ser una suerte de pago a cuenta del impuesto a la renta, que es la retención que te van haciendo del 8% del monto que te van pagando. Sin embargo, muchas personas, como usted bien dice, puede ser que hagan un trabajo de asesoría o simplemente un trabajo para una empresa y en otro estén en planilla. Entonces, lo que no toman en cuenta es que a la hora de determinar la declaración de renta, ambas rentas se van a sumar. Independientemente de las retenciones que se hayan hecho, sucede que la ley del impuesto a la renta para las personas naturales tiene una tasa escalonada. Entonces ese 8% es como una suerte de estimación. Al final igual hay que hacer una regularización, o en muchos casos puede ser que quede un saldo a favor también, el cual debemos tramitar. Y no, fíjese que no tanto, porque justamente yo hice personalmente una solicitud de devolución y me salió de inmediato. Entonces, el tema es simplemente hacerlo por la misma clave SOL de Internet. Lo que sucede es que la administración tributaria no comunica esta parte mucho al contribuyente, ¿no? Más está en la parte de que pague a la administración que lo que va a devolver, ¿no? Así es un tema también justamente por su tema de recaudación, ¿no? Y específicamente como lo que estamos hablando al principio, esta gestión
hacia dónde debe ir enfocada esta gestión de las empresas o de las personas naturales que tienen que tener pues, un orden en este tema, porque no queremos que al final del ejercicio pues tengamos que recién un poco saldar esto, ¿no? Es importante para las personas, para las empresas, ordenar la casa antes de que lleguen las visitas, le digo yo. ¿Okay? Para las empresas, por ejemplo, verificar que toda su información esté al día, que sus presentaciones estén hechas de manera correcta, hacer, ¿por qué no?, una auditoría preventiva. En el caso de las personas naturales, con este tema de los libros electrónicos, por ejemplo, ya todas las personas naturales y profesionales independientes que emiten recibos por honorarios van a estar obligadas también a llevar un libro. Ese libro se genera por la misma clave SOL. Entonces hay que verificar, generar este libro de ingresos y retenciones de cuarta, porque al no hacerlo podrías llevarnos también a una multa, ahora que ya van a haber multas por libros electrónicos a partir del 1 de julio. Un tema importante es que los contribuyentes, empresas o personas estén revisando su clave SOL. Hay un buzón allí donde la administración tributaria deposita resoluciones de multa, órdenes de pago, que muchas veces el contribuyente no las ve. Lamentablemente, al no verlas oportunamente, pierde incluso rebajas del régimen de gradualidad de las multas. Entonces es importantísimo revisar periódicamente, yo creo que casi diariamente, si es posible, como su correo personal, ¿no? Así es, como su correo personal, el tema de revisar el tema de la clave SOL, ¿no? Finalmente, no quiero dejar de mencionar un tema. Las empresas cuando ya van creciendo van teniendo operaciones de importación, de exportación, puedes contratar un trabajador extranjero. Entonces todas las empresas tienen que tener mucho cuidado con las operaciones que realicen con sujetos no domiciliados, por ejemplo. Y tener en cuenta que en nuestro país hemos celebrado muchos convenios para evitar la doble imposición. Sí. Hemos celebrado convenios con la República de México, Corea, Chile, Brasil, incluso este convenio multilateral con la Comunidad Andina de Naciones. Y aprovecho la oportunidad para invitarlos a la escuela de negocios de nuestra firma Quantum Consultores, que va a presentar justamente el curso llamado Operaciones con Empresas y Personas No Domiciliadas. ¿Qué se nos viene en este 2016 con todas estas operaciones, ¿no? El curso va a llevarse a cabo de 6 a 10 de la noche en el Hotel Atón de San Isidro y estará a cargo del reconocido tributarista en tributación internacional, el doctor David Bravochin. Interesante para nuestros amigos este tipo de capacitaciones, porque obviamente hay muchas empresas que tienen dolor de cabeza porque también se contratan a personas que no necesariamente son expertas o que tienen un expertise en este tema tributario, ¿no? Hay muchos que son profesionales y al final el costo es mayor para la empresa. Totalmente. Incluso lo que yo he visto en grandes empresas, el tratamiento tributario que se le ha dado, por ejemplo, a una persona de nacionalidad colombiana, ecuatoriana, se le ha tratado como si fuera una persona que no ha tenido, si es que el Perú no hubiera suscrito un convenio. En el caso de Ecuador, Colombia y Bolivia, el Perú debe tratar a estas personas como si fueran domiciliados. O sea, como si fuera un peruano más, sin hacerle una retención del 30% como se le haría a una persona de otro país. Señor Serrano, le propongo una pausa y hablemos otros temas interesantes que ya se vienen, porque obviamente la administración tributaria ha emitido algunas normas que ya van a tener acceso en los próximos meses. Amigos, con ustedes volvemos en breves instantes porque tenemos un tema interesante que estamos contactando con el señor Serrano. Perfecto. Volvemos. Amigos de Andina, volvemos con el señor Paul Serrano, el ex gerente de negocios y estrategia tributaria de Quantum Consultores. Y bueno, y vamos a abordar el tema que se viene para todos nuestros amigos que están en estos regímenes de cuarta categoría, que
no decirlo, que es la factura electrónica. Esto ya a partir del 1 de julio ya va a ser obligatorio. ¿Cómo va a ser este tratamiento y cuáles son las previsiones que debemos tener? Bueno, ya en la actualidad es obligatorio que todos los profesionales que emiten recibos por honorarios, llámese esta renta de cuarta categoría, emitan sus recibos de manera electrónica. ¿Ok? Entonces, lo que ahora van a tener también que tomar en cuenta es que el llevar estos recibos por honorarios electrónicos conlleva una obligación de tener un libro de retenciones de cuarta categoría, el cual debe ser generado a través de la clave Sol, ya sea en automático, porque como ya tenemos los recibos emitidos a través de la clave Sol, ya no tenemos que registrar pues cada recibo. Eso sí es ciertamente más sencillo, ¿no? Entonces hay que dar un clic ahí para generar el libro y verificar también las fechas en las que se nos hayan pagado esos recibos por honorarios. No solo la emisión del recibo por honorario, hay que actualizar las fechas en que se nos pagaron los recibos por honorarios. Porque de lo contrario, si la administración tributaria detecta alguna inconsistencia en estos libros, nos puede emitir una sanción, ¿no? ¿Este registro de la emisión de los recibos es automático? Es automático, sí. Es automático a través de la clave Sol, ¿no? Pero el registro de las fechas de pago, eso sí. Eso sí, uno lo tiene que ingresar manualmente, obviamente. Entonces hay que tratar de ser ordenado, yo creo que en el mes, ¿no? En el mes emitimos algún recibo y si nos han pagado, pues a veces es de inmediato, porque regularmente uno emite el recibo para que te paguen de inmediato. Deberíamos poner las fechas, ¿no? Y obviamente esto pues, va a mejorar pues, lo que es la visión del administrador tributario de ver si realmente hay pues, un cumplimiento de las obligaciones. Y yo creo que está mejorando el tema también de la devolución, justamente como te comentaba hace un momento. Porque como todo es electrónico, ya no los cruces son más sencillos para la administración. A ver, verifica que la empresa declaró el recibo. Yo lo emití. Todo es electrónico, mira, porque viene la presentación de la empresa a través de su declaración que entra a la base de datos de SUNAT. Ok, ahí hicieron la retención. El emisor emitió su recibo, también electrónicamente, ya lo tiene en base de datos SUNAT. Ya tiene toda la información para que directamente pueda hacer los cruces sin moverse de su oficina y verificar si estuvimos ante una operación que ambas partes declararon y por lo tanto hubo un exceso, de ser el caso, en el tema de renta de cuartas, ¿no? Otro tema muy importante que creo que no debemos dejar de lado es que hasta hace muchos años, y lo digo porque lo he visto, por desconocimiento, muchas personas registraban en su contabilidad facturas de favor, ¿ok? O compraban facturas deliberadamente en otros casos, ¿no? Esto es un ilícito penal, ¿ok? Sabemos, sí, claro que sí. Sin embargo, hoy, con el tema de la facturación electrónica, eso se va a acabar. Ya no se va a poder hacer eso. Y de hacerlo, o sea, es casi de seguro que van a firmar esas personas su pena de cárcel, porque se hace una declaración jurada en la que yo estoy haciéndolo a través de una declaración jurada, haciendo una declaración de ciertas operaciones y emito una factura electrónica, de repente no, de una operación no real, yo estoy confesión de parte, relevo de pruebas, como dicen los abogados. Entonces ya la administración va a tener mayores argumentos para ir en contra de estas personas que en realidad perjudican al país con este tipo de acciones, ¿no? Lo que se debe hacer en esos casos, si una empresa quiere en realidad optimizar su carga fiscal, es hacer un planeamiento tributario, acercarse al especialista y se va a percatar en ese momento el emprendedor o el empresario que los ahorros que le va a generar un buen planeamiento tributario son muchísimo mayores a la inversión que se va a hacer por el mismo servicio. Usted dice acercarse al especialista. ¿Cómo saber realmente que esa persona o esa empresa es un especialista? ¿Hay un registro, así como de repente para los médicos, los abogados, ¿no? Hay un colegio de abogados donde hay un registro, ¿no? En este caso, ¿cómo podemos verificar que realmente la empresa es idónea? En realidad sí, ¿no? Primero por el profesional el contable o el legal tiene el colegio de abogados, el profesional contable, el colegio de contables. Eso para certificar como un médico, verificar si eres o no eres profesional primero. En segunda instancia, como todo en esta vida, regularmente, ¿cómo llegamos a un médico? Por recomendación, sí, claro. ¿Correcto?
Entonces, la mayoría, por ejemplo, de nuestros clientes han llegado a nuestras oficinas porque hicimos un buen trabajo en un primer cliente y este ha replicado en muchos. Entonces, yo creo que por ahí es bueno verificar buenas experiencias primero, ¿no? Verificar, ¿por qué no?, la página web de la empresa con la que te quieres contactar y verificar su lista de clientes. ¿Y por qué no llamarlos? ¿No? Y decir, oye, a ver cómo te fue con Quantum Consultores. Claro. ¿Por qué no? Eso sería yo Debería ser una personalmente lo haría. práctica común, ¿no? Por supuesto. Para Claro. eso las empresas en sus webs ponen mis clientes, ¿no? O nuestros clientes. Yo creo que en base a eso sería un buen filtro. Ajá. Ahora, otro tema que hemos estado comentando en interno es acerca de estas incautaciones que hace la SUNAT, no sé, en las fronteras, el tema del contrabando o combatir este ilícito penal, pero de repente en algunos casos no necesariamente pasa que hay un ilícito, Así es. donde hay un olvido de, no sé, la factura, la guía de remisión, y esto te conduce a varios problemas, ¿no? Sí. A ver, les comento. En el caso de transporte de bienes, que es lo que estamos hablando, la Administración Tributaria ha previsto ciertas formalidades para el transporte de bienes. Es decir, debemos transportar los bienes con un documento denominado guía de remisión. Esta guía de remisión debe contener, entre muchos otros datos, los bienes que se van a transportar, el punto de salida del vehículo, el punto de llegada, la placa del vehículo, el nombre del conductor. La verdad son muchos requisitos que son meras formalidades que le sirven a la administración tributaria para verificar justamente ese control que usted señala, que puede ser un contrabando, una venta sin factura, una venta negra, como le llaman ellos. Entonces, ¿qué hace? Pone garitas de control primero para que por esos lugares, todo, que son estratégicamente ubicados, tipo Bucusana, tipo la garita de Ancón, se verifique allí estos controles. También maneja el tema de unas camionetas que hemos visto por la calle más de una vez, creo yo, si nos hemos ido por el Callao, por la Avenida Argentina, etcétera, unos camionetas que se llaman control móvil, Sí, sí. ¿ya? Que son las que intervienen a un vehículo de transporte de carga para verificar el cumplimiento de estas formalidades, entre otras cosas. Entonces, de no cumplirse un requisito tan sencillo como haber puesto, no sé, la cantidad de los bienes, pusimos, no sé, pusimos en vez de poner eh, 500 zapatillas, pusimos zapatillas nada más. Entonces, por no poner esos 500 allí, lo que va a suceder es que la administración tributaria va a podernos poner una multa, ¿ok?, o decomisarnos los bienes. Con lo cual no solo nos causaría, como te comentaba hace un momento, un perjuicio económico, sino también comercial, porque dejo de atender a un cliente y no es que pierda solo esa venta, podría perder inclusive el cliente. Con lo cual, el perjuicio puede ser, hay empresas que dependen de una empresa, de un cliente, no tienen su cartera diversificada. Entonces, imagínense el perjuicio fiscal, ¿no? Ahí yo creo que la administración tributaria debería tener un tema de cultura educacional hacia el contribuyente, ¿no? Hacer mayores focus groups, reuniones, etcétera. Y para cerrar, sé que el tiempo es corto, eh, el tema, desde mi perspectiva o desde la perspectiva de Quantum Consultores, es que la educación tributaria comience por el colegio. Es imposible que alguien tenga cultura tributaria si es que esto no lo tiene desde pequeño. A nosotros desde pequeños se enseñaron muchas cosas que hoy en día las llevamos como bandera y las cumplimos como deben de ser. Hay muchos niños que Así es. han aprendido el tema ambiental y Por ahora supuesto. ellos son los más preocupados y los que defensores de la parte ambiental, y eso se les ha quedado, como usted dice, y sería bueno que también ese tema de... Sí, debería incluirse en la currícula escolar, ¿por qué no? Y es un tema que de repente también va a hacer que algunos niños encuentren por ahí la profesión de tributarista que yo llevo. Perfecto. Finalmente, señor Serrano, algunas recomendaciones para nuestros amigos para que no tengan inconvenientes al momento de tributar y que lo hagan a tiempo, que lo hagan con una planificación adecuada. Ok. Recomendaciones finales, para resumir más o menos un poco de todo lo que hemos dicho, es verificar los cronogramas de vencimiento, verificar los requisitos de nuestros libros electrónicos, y este tema por favor métanselo en la cabeza. A partir del 1 de julio la administración puede generar multas, contar con toda la documentación, así nos parezca demasiado sacarle copia a un cheque,
saquémosle copia, tengamos nuestros archivos. Es un poco de daño ecológico tener tanto papel, pero lamentablemente la administración tributaria así lo solicita. En el caso de la fehaciencia de las operaciones, como ya se los comenté, y nada, tener mucho cuidado con todos los profesionales que contratamos. ¿Okay? Hace un momento usted me decía que tenía un amigo que su contador iba cada 15 días. ¿Sí? Y yo le decía que esa contabilidad es imposible hacer con una visita cada 15 días. Las contabilidades regularmente requieren un poco más de tiempo dependiendo del tamaño de la empresa. Entonces tengamos mucho cuidado con los filtros de contratación, ¿no? Verifiquemos primero que este profesional haya tenido algún caso de éxito, alguna buena recomendación de alguien que esté llevando bien sus cosas. Perfecto, señor Serrano. Y yo le agradezco por estar con nosotros y obviamente transmitir esto a nuestros amigos de Andina, porque muchos están escuchando y no habían tenido pues, reparado en estos temas de la prevención. Porque siempre espera pues, que su empleado que viene, como usted dice, cada 15 días le resuelva el problema, ¿no? Sí, hay que involucrarnos un poco más en el Sí, tema. hay que involucrarse. Amigos de Andina, bueno, estuvimos con el señor Paul Serrano, gerente de negocios y estrategia tributaria de Quantum Consultores, que nos ha ayudado a despejar algunas dudas tributarias. Y bueno, que lo vamos a invitar en las próximas ediciones. Muchísimas gracias. Ya. Ustedes, amigos, pues hasta la próxima semana, cuando tengamos un tema de interés que ustedes mismos hayan señalado, nos hayan mandado sus correos, escríbanos, díganos qué temas quisieran conocer, qué temas están en la palestra para que lo podamos nosotros abordar en la próxima semana. Muy amable y hasta la próxima.